Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a hablar ahora de un tema que ha estado en los medios de comunicación y que yo me había apuntado lo de mirar la nota de prensa y al final no lo hice, se me olvidó. Entonces, ¿para qué me apunto las cosas? Pues no lo sé, pero me hace sentir mejor. Debe ser algún refuerzo positivo que tengo. Cuando me apunto a algo, pues como que ya he cumplido y se me pasó. Pero esto que ha salido en todos los artículos de forma que no se sabe por qué, diciendo que hay evidencia observacional de que los agujeros negros componen la energía oscura. Como que la energía oscura está compuesta por los agujeros negros del universo. Y yo estoy viendo aquí el paper en el Astrophysical Journal, la letter del Astrophysical Journal, un paper de Duncan, Farra y colaboradores, unos 20 autores o así. Farra es de la Universidad de Hawái. Y el título es Evidencia observacional de acoplamiento cosmológico de agujeros negros. ¿Acoplamiento con qué? De agujeros negros. ¿Será agujeros negros unos con otros? Porque dice, y sus implicaciones para la fuente astrofísica de la energía oscura. Entonces, bueno, el título parece sugerir, ya le pediré a Francis que nos lo introduzca, y Gastón también lo ha estado mirando, que nos haga una introducción, quiero decir. El título parece sugerir que hay una evidencia observacional de un acoplamiento cosmológico de los agujeros negros. Aquí no dice para nada que la evidencia sea de la relación entre agujeros negros y energía oscura. Dice implicaciones para una fuente de energía oscura, ¿no? Pero, no sé, debe haber algo en la nota de prensa que ha hecho a todo el mundo, a todos los medios de comunicación en los que hemos visto esta noticia, decir que hay evidencia de que los agujeros negros son la energía oscura. Y esto, bueno, pues creo que ha generado mucha confusión. Yo creo que el premio Ruido este año va a estar muy competido, me parece a mí. ¿Qué opinas, Francis? Sí, bueno, en varios repositorios de noticias, como Eureka Alert, por ejemplo, lo que hacen es publicar notas de prensa. La nota de prensa de la Universidad de Hawái la tienes en Eureka Alert y titulan La primera evidencia observacional de una conexión entre los agujeros negros y la materia oscura, ¿no? Entonces, claro, esto se ha vendido de muchas maneras, en diferentes medios han titulado de diferente manera, pero básicamente este trabajo combina dos artículos, ¿no? Este artículo que acabas de mencionar de Astrophysical Journal Letters y un artículo observacional en Astrophysical Journal. El artículo observacional es en el que ofrece indicios, en mi opinión bastante flojos, de que entre desplazamientos al rojo 2 o 2 y pico, 2,7, depende del párrafo en el que lo leas en el artículo, hasta 0, en los últimos 10.000 millones de años, el ritmo de crecimiento de la masa de los agujeros negros supermasivos, obviamente estimado a partir de la relación típica entre la masa esperada de un agujero negro supermasivo y la masa de su galaxia, estimada esta última a partir de luminosidad, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un mogollón de astrofísica oculta, ¿no? Y por tanto... Astrofísica oculta, buenísimo. Claro, hay mucha información astrofísica que es tentativa, es decir, que son cuestiones que están todavía en proceso de ser discernidas a nivel y de ser consensuadas en el campo de la astrofísica, ¿vale? O sea, no se puede decir la relación entre masa de agujero negro y masa de la galaxia es una ley física como la ley de la gravedad, no, es una ley empírica que se está moldeando y que 10 años era una y ahora es otra y será dentro de 10 años otra. Entonces, sí, lo que se observa en ese artículo publicado en Astrophysical Journal, donde parte de los autores son los mismos del otro artículo, el primer autor es Duncan Farrad, lo que se observa es eso, que en apariencia, además con un conjunto muy reducido de galaxias, es un subconjunto de un conjunto más amplio, supuestamente se ha elegido este subconjunto no porque los autores estén sesgados, tengan un sesgo de confirmación, sino porque ellos creen que ese subconjunto de galaxias son en las que mejor se cumple la ley que relaciona la luminosidad de la galaxia con la masa de la galaxia y con la masa del agujero negro supermasivo. Ellos deciden estos sí y estos no, pero estos sí... Se acaba de hacer un chimobayo, Francis. Sí, iba a decir, estos me gustan, esta me los sí, como yo. No. Hay que sacarlo para un jingle de Coffee Break. En el out of context, bueno. Entonces ellos sacan en esa galaxia y lo que observan es eso, que aparentemente la ley usual, que es una ley que es una línea recta, pues ellos creen que un ajuste en forma de una especie de curva es mejor, es una especie de ley de potencia invertida, es mejor que la línea recta. Entonces, si eso es verdad, que eso es algo muy discutible, pero cuando tú miras las figuras, tú dices, vamos a ver, perdone usted, pero si este artículo fuera de medicina, sería criticado por todo el mundo como que ahí no hay ni correlación ni nada, ¿vale? Pero bueno,
Se supone que ellos han hecho su ajuste y son astrofísicos y saben usar la estadística. Entonces, ellos observan que ha habido un crecimiento más grande de la masa de los agujeros negros supermasivos de lo esperado. Y lo estiman entre 8 y 20 veces más de lo esperado. El amplio es enorme, ¿no? Un orden de magnitud más. Claro, entonces, ¿por qué los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias en los últimos 10.000 millones de años han crecido más de la cuenta? Claro, uno puede pensar, pues obviamente porque tenemos malos modelos del núcleo galáctico y ahí se producen unos procesos de interacción con el agujero negro supermasivo bastante complicados que todavía no dominamos porque estamos hablando de galaxias muy lejanas de las que vemos prácticamente un punto gordo, no vemos mucho más, o sea, podemos ver el gas alrededor y hacer unas imágenes para ver que rota y podemos ver, pero son cosas muy sencillitas. Entonces, probablemente porque ahí han ocurrido cosas que no hemos tenido en cuenta. Pero bueno, esa sería la hipótesis de un astrofísico normal y corriente. Pero de un astrofísico súper avanzado, como estos astrofísicos que publican estos artículos, ellos tienen que buscar algo más profundo, ¿no? O sea, tiene que ser algo más radical, algo que realmente llame la atención y genere la atención de los medios. Entonces dice, pues que los agujeros negros supermasivos de los centros de las galaxias no son agujeros negros supermasivos. ¿Qué son? Son un nuevo tipo de objeto, matemático que podemos construir en la teoría de la relatividad de Einstein, porque la teoría de la relatividad de Einstein nos permite construir soluciones a trozos, pegando soluciones. Yo puedo, en una cierta región del espacio, coger una solución y rodearla de una solución de otro tipo e ir pegando soluciones. Entonces, si tú construyes una solución, un espacio-tiempo arbitrario, el que te guste, en forma de agujero de gusano, forma lo que tú quieras, tú puedes construir el que tú quieras, se lo metes a las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Einstein te relacionan la geometría con la densidad de energía. Entonces tú, dada la geometría arbitraria que tú pongas, la que te dé la gana, la pones, las ecuaciones de Einstein te devuelven la distribución de energía que podría sostener esa estructura. Eso es maravilloso, ¿vale? Unas ecuaciones súper maravillosas. Lo normal es que uno lo haga al revés, es decir, que uno ponga la distribución de energía, pues los objetos, las galaxias, lo que yo tengo, y yo calcule cuál es la geometría. Pero, por ejemplo, lo puedo hacer de esa manera. Entonces, haciéndolo de esa manera, uno puede, por ejemplo, coger un objeto tipo agujero negro y en su interior poner lo que yo quiera. Y esto se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, ya se hizo en la década de los 30. Gente como Albert Einstein pensaban que los agujeros negros no podían existir porque tenían una singularidad. ¿Y qué significa una singularidad matemática? Una singularidad matemática significa que la solución no es válida, que hay un régimen donde aparece el comportamiento singular en el que las ecuaciones que yo uso dejan de ser válidas. Entonces, si yo tengo una solución tipo agujero negro que se vuelve inválida en cierta región, lo más fácil es decir, uy, esto está diciendo que la teoría de la relatividad de Einstein es falsa, al menos en esa región. Bueno, pues entonces puede que alguien piense que es falsa siempre. Entonces la opinión de Einstein y de mucha gente era que este tipo de soluciones no podían existir, ¿vale? No pueden existir soluciones de este tipo, ¿vale? La métrica de Schwarzschild, la que da lugar a la solución del agujero negro sin carga y sin rotación, es una solución que solo es válida fuera de la superficie de una estrella. Y claro, cuando yo considero el interior de una estrella, de un objeto masivo, pues la curvatura se va reduciendo porque cada vez hay menos masa, algo parecido al teorema de Gauss en la teoría de Newton, y acabo teniendo una solución regular sin singularidad. Entonces, en una estrella, yo tengo fuera de la superficie una solución tipo Schwarzschild, entre comillas, tipo agujero negro, pero en el interior tengo una solución perfectamente regular. Entonces, eso es lo que se pensaba que existía. Lo que pasa es que eso cambió en la década de los 60, a mediados de los 50 ya hubo varios resultados matemáticos que apuntaban a que podía ser interesante estudiar eso, y en la década de los 60 pues ya se asumió que podían existir procesos astrofísicos que dieran lugar al colapso de una estrella y que ese colapso produjera un objeto de tipo agujero negro. Entonces, claro, el agujero negro tiene una singularidad. La opción natural es interpretar la singularidad como que una región en la que la relatividad de Einstein no es válida y que, por lo tanto, tenemos que recurrir a una futura teoría cuántica de la gravedad que quizás sea válida en distancias muy pequeñas, en escalas de Planck, o sea, distancias extremadamente pequeñas, es decir, que prácticamente la solución de Einstein es válida físicamente en todo lo que uno puede llegar a medir. Pero en cualquier caso, hay gente a la que eso le desagrada. Entonces ya en los 30 y en los 60, varios investigadores propusieron soluciones regulares, es decir, propusieron que en el interior del horizonte del agujero negro, como yo no lo puedo explorar, existía materia exótica que regularizaba la solución. Un ejemplo clásico pues son las estrellas de Planck.
que el núcleo de un agujero negro, en el interior, es una estrella hecha de una sustancia que tiene una presión máxima, que es la presión de Planck. Cuando uno calcula las unidades de Planck, pues uno habla de un tiempo de Planck, distancia de Planck, pues uno puede hablar de temperatura de Planck, de presión de Planck. Entonces yo cojo una ecuación de estado poniendo esos valores máximos. Y digo, existe una materia absolutamente desconocida, que solo existe dentro de los agujeros negros, pero que pensemos que existe, que me da lugar a un cuerpo interior al agujero negro. Ahí se han puesto todas las soluciones que penséis. Estas se llaman soluciones de agujero negro regular. Agujeros negros regulares. Como se usó en el bosón de Higgs la palabra impostor, se hablaba de impostor de Higgs. Todo el mundo, todos los físicos teóricos del mundo, en el año 2012 lo que querían era que no se descubriera el bosón de Higgs. Lo que querían era que no existiera un bosón de Higgs alcanzable por el LHC, para que se pudieran proponer todas las teorías, los cientos de teorías que había sobre impostores del bosón de Higgs, que son teorías alternativas en las que hay, por ejemplo, una partícula compuesta. Si el bosón de Higgs es una partícula compuesta, el bosón de Higgs no es una partícula, ¿vale? Es otra cosa, ¿eh? Es un estado ligado de otras partículas. Entonces, eso se llama un impostor de Higgs. Pues yo a los agujeros negros que tienen solución regular en su interior les llamo impostores de agujeros negros. Es un nombre que se ha usado a veces en la literatura, pero no mucho, ¿vale? En la literatura científica lo más usado es agujeros negros regulares. Pero el problema de agujeros negros regulares, le ponen un adjetivo, es que te genera dudas, porque mucha gente dice, si por ejemplo uno es astrofísico, dice, agujero negro regular es un agujero negro. Entonces lo que estos astrofísicos han dicho es, agujero negro regular es un agujero negro, luego yo voy a utilizar la palabra agujero negro en todo el artículo y me quedo tan pancho. ¿Vale? Entonces, claro, cuando eso se divulga, llega a los medios, la gente dice, ¿están hablando de agujeros negros? No, perdona, no están hablando de agujeros negros. Están hablando de unos objetos exóticos que probablemente no existen. No existe ningún mecanismo conocido de formación de esos objetos y además violan ciertas propiedades, las conjeturas de la energía, que no sabemos si son propiedades físicas de la naturaleza o no, pero son bastante razonables que lo fueran. Entonces, ellos proponen unos objetos en los que en el interior del agujero negro lo que hay es energía oscura. Es decir, hay un material exótico con la ecuación de estado de la energía oscura. La energía oscura tiene una ecuación de estado que relaciona la presión con la densidad, de tal manera de que la presión es negativa. Una presión en las ecuaciones de Einstein, lo que gravita es el tensor de energía-momento que incluye la presión. Entonces, una presión negativa equivale a una antigravedad. Entonces, plantean ese tipo de objeto como un objeto que de manera natural, si la energía oscura es responsable de la expansión acelerada del universo, el núcleo de energía oscura dentro de un impostor de agujero negro también le pasaría algo parecido, se expandiría. Y entonces, en la época reciente, recordar que la energía oscura es un fenómeno reciente, la energía oscura se sabe que más allá de 7.000 millones de años no hay ningún tipo de evidencia cosmológica de la existencia de la energía oscura, que es una cosa muy, muy reciente en el universo. Entonces, lo que ellos plantean es que en el núcleo de los agujeros negros supermasivos existe este tipo de material y por eso los agujeros negros supermasivos han crecido de masa, más de la cuenta, entre comillas, más de lo que es seguir esa línea recta. Han crecido un poquito más. Claro, esto está muy bien, vale, perfecto. Pues es una hipótesis de un astrofísico para entender unas observaciones astrofísicas que en mi opinión están sesgadas, pero bueno, es mi opinión, yo no soy experto. Pero claro, después está el segundo punto. Si los agujeros negros han crecido su masa más de la cuenta porque su núcleo de energía oscura ha crecido, ¿eso significa que esos agujeros negros pueden explicar la aceleración de la expansión cósmica? Porque entonces ya podrían explicar la energía oscura cósmica. Claro, el artículo no lo deja claro, el artículo no lo dice, porque no lo pueden decir, porque si lo dicen probablemente lo hubieran rechazado el artículo, pero lo sugieren como entre líneas, y eso lo han sacado algunos medios, han publicado artículos diciendo que esta explicación, el hecho de que los agujeros negros supermasivos fueran impostores de agujeros negros con núcleo de energía oscura, podría explicar la expansión acelerada y por tanto la energía oscura. Esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque desde el horizonte hasta el infinito, el impostor de agujero negro se comporta como un agujero negro. Los agujeros negros son objetos muy compactos, muy pequeños. Es decir, siempre que se habla de la expansión cósmica, se pone ese globo en el que se dibujan unos puntitos que son las galaxias, y los puntitos no crecen de tamaño. La galaxia no crece de tamaño porque el universo se expanda. La galaxia es un sistema ligado, como decía Héctor antes, de energía negativa, las galaxias están unidas. Claro, al estar unidas,
que el espacio se expanda no afecta a la galaxia, ¿no? Y cuando tienes un cúmulo de galaxias tampoco la afecta. Los efectos de energía oscura son por encima de la escala de los supercúmulos. Entonces, claro, que los agujeros negros en los centros de las galaxias tengan un núcleo dentro de ese horizonte que crece más de la cuenta y que aparentemente la masa del agujero negro crece más de la cuenta, solo puede afectar a la región de influencia de ese agujero negro, que es una región extremadamente pequeña en el interior del núcleo de la galaxia. Por lo tanto, la galaxia no se ve afectada, la galaxia no crece ni cambia porque su agujero negro sea un poquito más masivo. Ni mucho menos el cosmos, ¿no? ¿Cómo va a crecer el cosmos? Es una duda que yo tenía, pero digo, ¿será que no lo estoy entendiendo bien? Digo, voy a esperar a que lo explique Francis, pues debe ser que no lo estoy entendiendo, porque ¿qué tiene que ver que en el centro de un agujero negro haya algo que actúa como la energía oscura para luego todo lo que pasa entre las galaxias? Esa expansión entre las galaxias, si no... No vemos que las galaxias se expandan. De hecho, las observaciones a diferentes redshift no nos muestran que las galaxias actuales sean más grandes que las galaxias para la misma edad de galaxia. O sea, que no entendía yo eso, pero vamos, por lo que te estoy oyendo, no soy yo solo. Sí, es un problema de este artículo, ¿no? La única propiedad que utilizan los autores de los impostores de agujeros negros supermasivos es que la masa depende de la escala de expansión del universo. Fijaros que es una cosa, una propiedad no local, una propiedad de todo el universo observable. Su tamaño influye en la masa que tienen agujeros negros, que son objetos tan diminutos, que son los objetos más pequeños que pueden existir en el universo. Los agujeros negros, para una masa dada, para una energía dada, es el objeto más pequeño existente. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza esa idea. Pero, o sea, pero bueno, me confirmas que aunque supongamos que tienes razón, lo que nos están diciendo es que el agujero negro crece con la edad del universo. O sea, que a medida que el universo se hace más grande, también el agujero negro se hace más grande. Pero ya está, ¿no? Ya está. Pues es que no entiendo nada entonces. Entonces, digo, este es el artículo, se ha publicado, bueno, se supone que es una explicación teórica de unos resultados observacionales del otro artículo. Ya digo, yo no entiendo mucho el tema de usar los impostores de agujeros negros en artículos de astrofísica para ajustar datos, porque son objetos muy exóticos y tienen poco sentido, pero sí es cierto que a nivel teórico hay muchísimos físicos teóricos que les encantan los impostores de agujeros negros y las fusibolas, las opciones más estándares con otros nombres, hay muchísimas. Y en realidad son agujeros negros desde el horizonte o desde un poquito después del horizonte hacia el infinito, y solamente en la región alrededor del horizonte o ya en el interior son diferentes, ¿no? Y eso se ha usado mucho, ese tipo de objetos. Como ese tipo de objetos, en realidad, es prácticamente imposible que seamos capaces de discernirlos, porque no podemos ver regiones de 1 o 2 veces el radio de Schwarzschild. Es prácticamente imposible, es una región demasiado cercana a un objeto tan pequeño para poderlo observar. Pues mientras no tengamos información, datos empíricos, se puede proponer cualquier cosa para ello, ¿no? Si quieres decir algo. Sí, no sé, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste y me gusta mucho tu blog, en particular la entrada esta de tu blog, que la retuiteé cuando salió. Así que tengo un poco que agregar, solamente voy a repetir lo mismo por cuestiones didácticas solamente y para aclarar algunas cosas. Yo estoy 100% de acuerdo, o sea, no voy a decir nada nuevo. Pero voy a ser un poco más enfático con algunas críticas. Por ejemplo, hace poco, ahora un año y medio, me encontré un compañero del colegio primario. Me saludó, yo no lo reconocí porque, al igual que cada vez que veo uno de ellos, lo encuentro más gordo. Encuentro que hay una correlación entre la masa de mis compañeros de la primaria y el aumento del universo. De hecho, si haces la cuenta, el sigma te da enorme, de todos ellos, el 100% de la muestra. Me dijo un amigo que quizá tenga cuidado en publicar esto porque quizá hay otra razón, quizá hay otro fenómeno físico llamado alimentación en tiempos modernos que explica el aumento de la... Acá es lo mismo. Que yo encuentre un crecimiento en las masas de las galaxias puede bien explicarse. Hay una correlación entre esas dos cosas, no significa que haya una causación. O sea, bien podría pasar, tal como lo explicó Francis, que nosotros tenemos que entender un poco mejor los mecanismos de crecimiento, de acreción de materia en agujeros negros supermasivos, de los cuales sabemos muy poco. Esta relación aparentemente lineal, que no se da siempre ni siquiera, pensemos en nuestra vecina Leo 1, tiene un agujero negro mucho más grande que la masa que tendría, es una galaxia enana y está acá nomás, quiero decir en el universo de hoy, y no obstante tiene un agujero negro de casi 3 millones de masas solares o algo por el estilo. Lo que quiero decir es que primero quizá lo que primero habrá que ver es que entendamos un poco mejor cómo crecen los agujeros negros, cuál es la explicación de la correlación que hay entre la masa del bulge de la galaxia que lo hospeda y la masa del agujero negro. Todo eso hay que entenderlo mucho mejor antes de aventurarse a hacer hipótesis un poco más heterodoxas. ¿Cuán heterodoxa es esta hipótesis? Primero que en cuanto a la estadística, Francis lo dio en el clavo, es decir, toman una muestra pequeña,
aparentemente recortada, parece sesgada, de galaxias elípticas, ¿no? O sea que encima es un elemento muy particular, puedes tomar otras, pero no sé. Está bien, ellos argumentan metodológicamente por qué esas y no otras, pero digo, son objetos muy particulares, lo cual hay que tener en cuenta, porque quizá la física de esos objetos es diferente a las otro tipo de galaxias. Entonces, si me das otro tipo de galaxias, no crecen con el mismo factor que decís vos. Y entonces, ahí eso nos permitiría saber si es algo privativo, si es prerrogativa de las elípticas o no. Ese análisis no se ve en esta muestra. Entonces, por cierto, Gastón, un inciso, las elípticas en general son producto de colisiones de espirales. Exacto. Entonces, Por lo que tienen bien, agujeros negros supermasivos en los que se han fusionado dos exacto, agujeros negros. tenés menos control, o sea, vos ahí ya tenés un evento que no es un evento evolutivo suave, sino hay una cosa besánica en su pasado, que es la colisión con otra compañera, que andás a ver si la otra compañera que masa tenía, o sea, hay un montón de problemas que uno ve en esto. Pero a ver, veamos teóricamente qué hacen estos tipos. Estos tipos argumentan de una manera un poco falaz, que es esta. La geometría del espacio-tiempo de un agujero negro se conoce como la geometría de Kerr, o de Schwarzschild cuando no rotan, de Kerr. Esa es la geometría de un agujero negro. Un agujero negro tiene la geometría del espacio-tiempo en sus inmediaciones, hasta el horizonte de onda es la geometría de Kerr. Ahora, ellos dicen, bueno, muy lejos de un agujero negro de Kerr, yo tendría que ver el espacio sin gravedad, el espacio plano, el espacio Minkowski. ¿Por qué? Porque estoy muy lejos. Es lo que uno hace todo el tiempo. Ahora ellos dicen, bueno, pero eso no es así, porque nuestro universo no es el espacio sin gravedad, nuestro universo muy lejos es el espacio expandiéndose. Entonces, la forma de resolver el problema autoconsistente sería embeber un agujero negro, no en un universo que asintóticamente es sin gravedad, sino que asintóticamente es un universo que se expande. Eso se conoce como el problema de Einstein-Strauss. Strauss era un colaborador de Einstein que trabajó con él en la teoría del campo unificado en la década del 40, pero también trabajó en este problema con Einstein. ¿Cómo encontrar una solución de agujero negro? Aunque Einstein no creía en los agujeros negros, como bien explicó Francis, sí creía, bueno, en el campo gravitacional de un objeto esférico. ¿Cómo embeber el campo gravitacional de un objeto esférico en un espacio que asintóticamente no es el universo plano, sino un universo expandiéndose? Muchos trabajaron en eso, McVicky es el que encontró con una solución, y hay trabajos recientes, de hecho Matt Clevan, el director del Departamento de Física acá en NYU, trabajó en ese problema, que desde el punto de vista teórico es interesante, una solución interesante a las ecuaciones de Einstein, pero, como bien explica Francis, eso no quiere decir que no tenga sentido considerar un agujero negro, que es algo pequeño, en un espacio asintóticamente plano, porque es una buena aproximación, muy lejos de un agujero negro no sentís gravedad, la distancia a la que tenés que irte para empezar a sentir la expansión cósmica está tan lejos del radio de influencia del agujero negro que ese problema puede ser interesante desde el punto de vista teórico, pero no es necesario para resolver la dinámica del agujero negro. El agujero negro se comporta igual si estuviese en espacio plano o en un universo que a gigaparsecs se expande, pues a gigaparsecs. Ahora bien, mucha gente intentó, y esto viene de los 60, en tratar de entender geometrías del espacio-tiempo en los cuales la expansión del universo, en el universo cuando era pequeño, si ya había agujeros negros ahí, pensamos en un universo muy, muy primitivo con agujeros negros primordiales, si en ese expandirse el universo no se lleva con él la expansión del agujero negro. Es decir, como una ola de surf se lleva al surfista. ¿Vieron? Cuando uno se sube a una tabla de surf, que en un momento la tabla hace tuc, y ahí uno sabe que es llevado, bueno, si los agujeros negros, en algún momento cuando se expande el universo, no se los llevó con él y entonces los expandió. Bueno, quizás en un universo temprano podría ser, pero ciertamente en un universo de z igual a 2. El universo de z igual a 2 es hace poco tiempo. El universo tenía 3 veces más chico. Y hace poco de esto, ya había estrellas, materia, galaxias, ¿no? Entonces ahí el universo ya era tan grande que ese acarreo ya es poco verosímil, ¿no? Ahora, los tipos dicen, bueno, igual lo voy a parametrizar. Es decir, voy a suponer que la masa de los agujeros negros crece con una potencia K del radio del universo. No me voy a casar con ningún modelo teórico, sino que voy, sin comprometerme con ninguno, a especular, voy a tomar una cantidad frugal de objetos y voy a hacer un plot de esa curva y voy a definir K. La masa crece con A, que es el radio del universo, a la potencia K. Voy a medir cuánto es K. Bueno, con una estadística diría que K es 3, algo. Es decir, que crece con el radio al cubo. Recordemos este dato porque es importante. Crece con el radio al cubo, casi, 3, algo. Pues es un fit. Y ahora dicen, ¿qué modelo teórico me permite ese crecimiento? Y se dan cuenta que si no fueran agujeros negros, si fueran lo que otros llaman gravstars, que viene de gravedad hecha de estrella hecha de gravedad, que fueron introducidas por Motola, que es tal cual lo que explicó Francis, es una bola que adentro tiene energía oscura solamente. Si estuviesen hechas de eso, entonces justamente su crecimiento va como el cubo del radio del universo. Deben ser eso entonces, una cosa que no entiendo, porque estás suponiendo que los agujeros negros son objetos muy exóticos, hechos de energía oscura, para luego
concluir que el conjunto de ellos es la energía oscura. Es como ni siquiera desde el punto de vista lógico lo entiendo. O sea, la energía oscura no existe, está hecha de agujeros negros. Bueno, no agujeros negros, sino cosas de energía oscura. Digo, no es muy lógico. Pero supongo, pero eso es lo que dicen. Es un poco circular el argumento. Es un poco circular. Bueno, la cuestión es esta. Recordemos que el fit que encuentran es que crece con el radio del universo al cubo. Y el radio del universo al cubo es el volumen. Entonces, si la masa crece con el volumen, la densidad, que es masa dividido volumen, es volumen dividido volumen, es constante. Entonces extrapolan hacia atrás en el tiempo y dicen, si bien mi muestra de galaxias solo va hasta z igual a 2,7, en el pasado remoto extrapolo, y cuando el universo era 8 veces más chico, z igual a 7, entonces ahí se comportaría como energía oscura, pero es un z tan grande que la energía oscura no es relevante porque la materia influencia mucho más la expansión cósmica. La energía oscura no. O sea que es un artículo que para mí tiene fallas también medio de, ¿qué estás buscando, flaco? O sea, no se entiende mucho. No quiere decir que esté mal, pero bueno, hay como tantas otras cosas. Está tan bien como remarcar la correlación entre la expansión cósmica y el peso de mis compañeros del primario. Es correcto lo que digo, es cierto, esa correlación existe. Ahora, que de ahí concluya que todos estos chicos crecieron debido a que el cosmos se los llevó con ellos, es un poco tirado de los pelos. Esto es un poco contar entre telones cuando todos los lunes nos convocamos para ver quién puede estar en Coffee Break esta semana. Yo tímidamente propuse este tema, un poco porque, bueno, Francis había escrito ese blog que me gustó y yo había tuiteado algunas cosas, pero la razón por la que lo proponemos no es porque sea tan relevante, sino porque de verdad esto propagó en la prensa de una manera, ¿no? Y es como ahora la gente lo da por sabido. El otro día mi madre, bueno, con mi mamá hablo mucho de noticias de ciencia, me parece que en particular hablamos de esta, no sé, pero ciertamente es que la gente ahora lo da por sabido, porque los titulares son así. Parece que los científicos descubrieron que la energía oscura está hecha de agujeros negros. Cuando te mirás y dices, no son agujeros negros, son bolas de energía oscura, qué sé yo. Sí. No, pero sí, está bien porque yo creo que sí, que debemos, cuando salen cosas en las noticias generalistas, pues está bien que las tratemos, ¿no? Porque generan mucha confusión y los 4 gatos que escuchen Coffee Break, por lo menos que les quede un poco más claro de qué se está hablando, porque además todos los medios suelen coger la nota de prensa y más o menos publicarla con un poco más, un poco menos pulido o de pequeños cambios y no van al artículo original, porque hay muchas veces que la nota de prensa realmente no refleja lo que dice el paper científico, que a veces hasta el paper científico es un disparate. Aquí hay 2 posibilidades de que salga algo mal, ¿no? Primero, la posibilidad de que el paper científico sea un disparate y luego, aun en el caso de que no, pues a veces la propia nota de prensa puede ser un disparate. Entonces ese disparate ya se propaga a todos los medios y la gente, no sé. Una cosa que me gustó de la entrada de Francis en su blog, aparte de que está bien explicado todo y muy claro, es que a pesar de que él y yo, supongo, todos, pero en particular, opinamos lo mismo sobre este tipo de trabajo, cuán especulativo es, cuánto sentido tiene, qué sé yo. También él enlazó, digo, seamos justos, ¿no? Seamos consistentes, también enlazó artículos en los cuales son un poco más optimistas, ¿no? Tenemos que escuchar todas las voces, en particular él, eso me parece que está muy bien también. Si quieren buscar artículos de la prensa que son un poco más abiertos a esta posibilidad, ahí en el enlace, lean el blog de Francis, que al final hay unos enlaces también. Uh-huh. Sí, después una cosa que tienen las notas de prensa y que son muy atractivas. La nota de prensa es muy atractiva para los periodistas porque suele incluir declaraciones de los propios autores. Es decir, el periodista de la universidad, aquí de Hawái, por ejemplo, le pregunta pues a Farrad, el primer autor, le pregunta, bueno, ¿y qué opinas de...? Y dinos algo más. Y claro, a veces los autores, claro, están hablándole a un periodista, pero no están hablando de un científico. Entonces, digamos, exageran un poquito, estiran un poco el chicle, meten alguna metáfora y alguna cosita más o menos atractiva, y claro, después eso es lo que destaca. El propio autor dice que, si se confirma, sería un resultado notable camino hacia a la próxima generación de soluciones de tipo agujero negro. Dice, a la próxima generación de soluciones de tipo agujero negro. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso después tú lo interpretas y dices, pues claro, es que los físicos todavía no entienden bien las soluciones de agujero negro y por lo tanto necesitamos mejorar nuestra comprensión. Hay un punto clave que muchas veces se olvida y es que los agujeros negros son soluciones de vacío de la ecuación de Einstein.
Es decir, tú coges la ecuación de Einstein, solamente la parte geométrica, la igualas a 0, y tú obtienes una solución. Ese tipo de soluciones son soluciones de curvatura autosostenida. El propio campo gravitacional gravita, porque tiene energía, y la fuente de la gravedad es la energía. Entonces, como la propia curvatura tiene energía, autogravita y da lugar a soluciones autosostenidas que en física matemática se suelen llamar solitones. Y los agujeros negros son soluciones de tipo solitón gravitacional. Entonces, claro, ese tipo, no todas las soluciones de tipo solitón gravitacional de las ecuaciones de Einstein son físicamente realizables. Unas soluciones que se llaman soluciones de onda plana o de onda cilíndrica son como ondas gravitacionales de muy alta energía. Y son ondas gravitacionales, por ejemplo, que cuando interaccionan dos de estas ondas cilíndricas dan lugar a agujeros negros, dan lugar a singularidades desnudas que tienen que recubrirse con el horizonte. Eso todavía no se entiende muy bien cómo ocurre ese proceso. Claro, no todas las soluciones de tipo solitón son físicamente realistas, pero eso ocurre con todas las ecuaciones de onda. Pero algunas de ellas sí, y en el caso de los agujeros negros son soluciones físicamente realistas porque tenemos un mecanismo que con materia da lugar a estas soluciones, que es el colapso. En el colapso, un objeto de materia, la estrella, colapsa, y cuando su tamaño se va reduciendo, colapsa el núcleo de la estrella, ¿no? La parte externa de la estrella se expande en forma de supernova, etc. Ese núcleo colapsa, y en ese colapso su tamaño acaba siendo más pequeño que el horizonte, se forma el horizonte, y la estrella, según las ecuaciones de Einstein, sigue colapsando, entre comillas, eternamente colapsando, hasta dar lugar a una singularidad. Lo que pasa es que eso ocurre en un tiempo finito. Para un observador externo, en un tiempo finito se ha producido ese colapso. Un colapso que físicamente uno entiende como que la materia se ha desintegrado en sus componentes, se ha desligado, porque estaba ligada, era energía concentrada en forma de masa y partículas que estaban ligadas, se desliga y se transforma en energía que se convierte en espacio-tiempo. Entonces, toda la materia de la estrella acaba convertida en espacio-tiempo. Claro, esto, si tú miras las ecuaciones de Einstein, esto internamente dentro del horizonte ocurre en un tiempo infinito, etcétera. Pero bueno, para un observador externo eso ha ocurrido en un tiempo finito. Entonces, realmente el agujero negro como tal en su interior no tiene nada, está vacío, es espacio-tiempo curvado. Como solución matemática es lo que es. Y eso mucha gente no lo puede entender, porque dice, ¿cómo puede una partícula convertirse en curvatura? ¿Cómo una excitación? Lo que pasa es que esa argumentación es un poco difícil de digerir porque al final el observador externo puede intuir lo que está pasando, pero no tiene información de lo que pasa más allá del horizonte. Entonces uno pensaría que el relevante es el observador interno, pero para el observador interno es lo que tú decías, ¿no? El tiempo se va dilatando. Entonces, bueno, es un poco difícil de intentar visualizar el proceso, ¿no? Realmente lo que está pasando. Al final, es que con estas cosas de la relatividad, yo creo que para evitar entrar en conflictos mentales, uno tiene que plantear un observador y qué es lo que mide ese observador. Entonces, en ese sentido, no entiendo muy bien qué quiere decir un observador externo viendo el interior de un agujero negro, que sabemos que no puede llegar la información de ahí. No, sí, no puede llegar. O sea, que desde ese punto de vista, bueno, así nos quitamos ese problema. Dentro, en principio, la singularidad está en su futuro, y como nuestro futuro está en el infinito. Es decir, echamos un tiempo, internamente la curvatura se vuelve infinita, pero eso hace que la longitud entre la posición del horizonte y la posición de la singularidad es infinita en tiempo. Es decir, echa un tiempo infinito en llegar. Claro, en ese proceso se espaguetiza infinitamente. Todas sus partículas, todos sus constituyentes se separan tanto como pueden llegar a separarse. Y los objetos, cuando la longitud de onda crece al máximo, pues acaban diluyéndose. Es decir, si tú tienes un objeto, una cierta excitación tipo electrón concentrada en una pequeña región del espacio y ahora tú estiras esa distribución ad infinitum, pues desaparece. Ya no puedes hablar de excitación. Tú puedes hablar de excitación cuando ves la excitación, pero cuando tú lo tienes tan plano que es virtualmente no está excitado, entonces eso es lo que pasa en el interior. No sé, Gastón, si le gusta este tipo de imagen o no. No, sí, estoy de acuerdo. Tampoco quiero sonar como conservador, ¿no? A mí me parece bien la gente que busca soluciones de las ecuaciones de Einstein e incluso intenta comprobar, ahora que tenemos imágenes de agujeros negros, si no son otra cosa, ¿no? Y así hemos descartado cosas exóticas. Hemos descartado, siempre está el que desesperadamente se aferra a su idea, ¿no? Pero bueno, hoy en día podemos decir que los modelos de materia oscura fermiónica
warm, digamos, ni caliente ni fría, digamos, templada, no sé, formando el agujero negro del centro de nuestra galaxia está descartado. También podemos descartar cosas como, qué sé yo, singularidades desnudas, no son singularidades desnudas. Podemos descartar un montón de cosas, son cosas exóticas, ¿no? Usar eso no está mal. Qué sé yo, teorías modificadas de la gravedad, aunque no tengan mucho asidero teórico porque son no naturales, qué sé yo, el valor de la constante cosmológica tampoco es natural y sin embargo está ahí. Entonces, ¿por qué no explorar esa posibilidad? No quiero descartar eso. A mí me parece que hay como un equilibrio entre cuán exótico es tu hipótesis. Para mí es medio descabellado esto. No es que esté técnicamente mal, ¿no? Parecen ser agujeros negros, se comportan como agujeros negros, rotan como agujeros negros, tienen alrededor las cosas que los agujeros negros tienen el tamaño de los agujeros negros. Yo diría, quizás sean agujeros negros. No está mal todo lo demás, hay que explorarlo, ¿viste? No sé, el otro día acá había gente que daba charlas de estrellas topológicas, grav stars. Pero al final, entiendo lo que quieres decir, si no puedes encontrar una diferencia que pueda ser, es como el dragón en el garaje de Sagan, ¿no? Claro, de Sagan. exacto. Es decir, si el dragón es invisible, si no se puede tocar, si no emite calor, si no puedes interactuar con él ni él contigo, ni nada, realmente existe el dragón, quiero decir Claro. que, ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia entre que exista o que no exista? Es lo mismo, Claro. ¿no? Pues No, lo por mismo eso. con la diferencia. Yo no sé, a mí me parece que bueno, yo sería como un poco más conservador. No me gusta siempre, nunca tomo la postura conservadora, pero en estas cosas, a ver, tenemos una teoría, unos modelos. Hoy en día tenemos la posibilidad de escudriñar en las inmediaciones del horizonte, digamos, no en el horizonte todavía, pero ahí, ¿no? Estamos en las decenas de microsegundos de arco, en observaciones en galaxias ajenas y las nuestras, ¿no? Y creo que los agujeros negros son agujeros negros, se comportan como tales, pero está muy bien, ¿no? Tratar de hay que someter a embate crítico todo lo que tenemos. Y está bien hacer un fit. Recordemos también, seamos justos, ¿no? La primera medición experimental del efecto Casimir tuvo un error que es del 100%. Las curvas de velocidad de las galaxias de Hubble, si uno mira, el error es enorme, qué sé yo. Hay que echarle fe para sacar la Hay que tener un expansión poco de cósmica fe. de ahí. Bueno, alguno la pega, qué sé yo. Estos tipos están en lo mismo, dicen. Fíjate, a ver, tira una curva. ¿Cuánto te da? Bueno, el KS es 3,5. Lo que pasa es que en un momento uno deja, es como cuando uno trabaja de mozo, ¿no? Uno dice, bueno, yo puedo llevar 2 platos a la cocina, 3 platos, pero hay un nivel de platos donde uno ya no puede llevar 24 platos, se van a caer. Lo mismo pasa con las especulaciones, ¿no? Uno dice, bueno, soy observacional, miro la curva, me parece perfecto ese laburo, hay que hacerlo. No solamente que está bien hacerlo, hay que hacerlo. Uno tiene que ir y observar la naturaleza y ver si nuestras teorías pegan o no. La última palabra tiene evidencia. Entonces hay que hacer esos fits. Y el día de mañana, si encontrás algo que no pega con tu teoría, bueno, buenísimo, quiere decir, buenísimo. Es decir, hay que trabajar en eso. Así que tampoco es que uno va a observar solamente pensando en lo que la teoría dice, porque uno tiene que. Pero bueno, el punto es que si lo que observás te lleva a concluir que los agujeros negros en realidad son grav stars, que no sabemos de qué están hechos, que están hechos de energía oscura, y que, bueno, en un momento es como tener 24 platos de hipótesis y conjeturas. Hay un momento que dice, bueno, basta. Tira la curva, decime qué te da, pero no exageremos con las sustancias.